es muy importante que los papitos hoy más que nunca cuiden muchísimo lo que sus niños están observando. Ah, ¿no te has dado cuenta que has hecho un berrinche? Le digo al adulto. Claro, Y claro. porque sí, porque a veces dicen, pero yo quiero tal cosa, no me has dado, ya, ¡fum! Le tiran el plato, por ejemplo, a la esposa. Ese es un Así, berrinche, claro, obviamente, ¿no? ¿no? Entonces, No, qué vergüenza, un adulto así, no, qué vergüenza. A veces los adultos tienen conversaciones de adultos delante de un niño. y ellos Y, piensan que ajá, porque son niños no no entienden, y entienden, eso es falso. exactamente. No tengas desconfianza en tus tíos, ¿no? Yo sé, pero si yo no confío en tal tío, por ejemplo, decían, oye, ahora que lo vea me va a decir, ¿qué tío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con una invitada especial, aquí en ¿Qué Flores? Hoy vamos a tener una charla muy interesante con la magíster Farida Malca, ella es psicóloga, y nos va a hablar sobre una pregunta, una duda que siempre tenemos. ¿Existe la pornografía infantil? Hola, ¿Cómo Jorgito, está? y también muy buenas tardes a todos. Qué lindo realmente poder hacer esta aclaratoria. En realidad es muy importante que los papitos hoy más que nunca cuiden muchísimo lo que sus niños están observando. Yo he tenido la oportunidad ya de tener más de 20 pacientitos, Ujú. desde 5, 6, etcétera. Y también recuerdo dos pacientes, uno de 3 y uno de 4 añitos. Justo la mamá me decía, psicóloga, he venido a su consultorio porque he notado cambios de comportamiento en mi hijito. Y yo le decía, sí, ¿qué has notado? Me dice que está muy agresivo. Y si yo le quito el celular, me decía, me agarra patadas y mi hijito no era así. Mm. Entonces le digo, hay que observarlo. Le digo, ¿De en qué ese edad estamos hablando? momento, Disculpe. 3 De añitos. 3 años. Estoy contando lo que más me impactó. Entonces Claro. yo le digo, a ver, déjame observarlo. Le digo, hay que conversar un poquito más, cuéntame cómo es él, cómo él era antes. En eso yo me voy, le digo, un ratito, sigue hablando, le digo así, me voy acercando despacito y observo y el pequeñito estaba viendo pornografía. Ok. 3 años. Sí. Wow. Entonces yo le digo, ven, le digo así, despacito. El niño no percibía ni mi presencia ni la de su mamá, eso que estábamos parados allá a su costado. Él estaba tan concentrado. Uy, chito, de verdad. Entonces yo le No. digo, mira lo que se vio tu pequeñito. Le digo, no le digas nada, no lo trates mal, solamente dile, mi amor, ven acá, abrázame. Entonces su mamá le habla con mucho cariño, él nos observa y su mamá le habla con afecto, el niño lo abraza, yo le quito el teléfono, chequeo, veo el historial, le digo, mira, le digo, acá hay un historial, le explico a la mamá, dice, yo no sabía que existía historial, Claro. yo le daba, me decía, por sus programitas, me decía, él tenía ahí, él veía Pepita, luego vimos que le había entrado la Pepita Hacker, o sea que la criatura había visto tantas cosas tremendas. Claro. Y la mamá me dice, yo no sabía que existía esto acá, y ahí se podía ver. El pequeño ya tenía 1 mes y medio observando. Toda la historia estaba corrida sí, con ella. Entonces, wow. Muchas veces los papás nos confiamos y yo pediría a todos los papás que siempre hagamos un seguimiento a nuestros niños y vamos a notar comportamientos como por ejemplo que están muy sensibles, lloran por todo o están muy ansiosos, claro. O de repente empiezan a morderse las uñas, ya no quieren comer con la familia, ya no quieren ir a pasear. Entonces, uno de los elementos importantes es que nuestros niños salgan a su recreación. Es muy importante que los niños descansen, que los niños también perciban que en la parte social hay cosas muy bonitas como las plantas, ver a otras personas. Eso ayuda muchísimo también demás, ¿no? A que el niño vaya sintiendo mejor su estado anímico y también su confianza. Claro. Los papás tenemos que ayudarles en el nivel de su autoestima. Estar atentos a todo lo que sucede en casa, no primordial. Ahora, sí. Yo pregunto, ¿en adultos se convierte en una adicción? ¿No? En realidad me preguntabas si realmente podría darse la adicción de la pornografía infantil, claro. O en niños. Claro. La verdad es que sí. La adicción, tuve un caso de un niño que llegó al consultorio, tenía 8 años de edad, y él me contó que desde los 5 años había visto todos los días, hasta ese día que llegó a lo que venía a ser el consultorio, me contó que veía pornografía. Entonces trabajamos con él bastante, los papás también contribuyeron mucho porque le tienen que delimitar, ayudarlo en delimitarle en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces todo el tiempo ya supervisaban lo que él observaba. Si él ingresaba a estudiar o investigar algo porque ya tenía 8 años o a jugar,
un adulto estaba supervisándolo hasta que él se fortaleció. Hoy en día ella tiene 12 años, está muy bien, es deportista, ha mejorado sus notas, porque uno de los puntos también es que disminuyó bastante su tema de notas. Se volvió un niño bastante también agresivo, contestalón, la mamá no entendía por qué, se volvió muy nervioso, tenía miedo, lloraba en las noches, después empezó a tener pesadillas. ¿Por qué lo trae la mamá? Por las pesadillas. Entonces, sin saber lo que estaba ocurriendo. Sin saber exactamente, ¿no? Entonces, tras cámara. Siempre es importante, ¿no? Los acontecimientos, porque eso de repente nos hace advertir alguna cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿no? Si en un adulto es adictivo, incontrolable muchas veces, en este caso de la pornografía, supongo que en un niño es peor todavía. Claro, el niño en realidad sufre muchísimo, porque el adulto lo consume porque él ya conoce de ese tema, pero para un niño al inicio resulta a veces aterrador. Uno de los niños me decía, para mí eso es lo más asqueroso que puede existir. Lo veo porque no sé por qué no puedo dejar de verlo, psicóloga. Él no comprendía que ya había entrado en un proceso de adicción. Claro. O sea, la adicción es cuando tú ves algo de manera repetitiva, haces algo constantemente, pero que eso te aísla de lo más importante, de lo que tú antes hacías. Me decía, yo ya no quiero salir a jugar con mis amiguitos y no quiero que ninguna de mis amiguitas se me acerque. En otro caso, él era un niño que más bien se ilusionaba con las niñas. Me decía, ay, me gustaría casarme con ella. Dice que todo el tiempo hablaba de enamoramiento. O sea, cada niño va a tener una respuesta distinta, ¿no? Claro. Otro niño estaba diciendo, entonces mi papá y mi mamá nunca deben estar juntos. Y el niño no quería que sus papás estuviesen juntos. O sea, cada niño va a tener una respuesta distinta. Otro niño se convirtió en un niño muy silencioso. Ya no quería hablar. Entonces se volvió un niño introvertido. El otro niño se convirtió en un niño que arrasaba con todo, gritaba, chancaba, nadie entendía, pero era porque toda su mente estaba llena de demasiada culpa. El niño decía, yo no puedo dejar de ver cosas sucias, me decía, ¿no? Mira su mente del pequeñito. A veces los papás cuando lo descubren también lo gritan, dicen, eres un cochino, ¿qué tienes? Eres un enfermo. Esas palabras no se les puede expresar a los niños, porque los niños están formando recién su personalidad, recién están entendiendo qué son los valores. Los niños no entienden qué es el valor del respeto, o sea, a cabalidad no. Por eso es que el colegio, la casa, la iglesia, la misma sociedad va a ir marcando en la formación del niño. Por favor, niño, ve más despacio, respeta a tus mayores, si ves a una anciana, ayúdale a pasar la pista. Entonces, cosas así van enmarcando, pero los pequeñitos van desarrollando eso en un proceso de tiempo. A los 16 años ya se enmarca un esquema diferente en un ser humano. A los 18 años ya es un adulto y ya su personalidad ya tiene que estar totalmente sellada. De ahí hay un espacio a los 21, pero hay personas que por desgracia, por muchas situaciones traumáticas que han vivido, viven también una adolescencia retardada. Por eso es que a los 40 años todavía se sienten como adolescentes. Y muchas veces nadie entiende, dice, pero ¿por qué se comporta así ese caballero? ¿Por qué actúa de esa manera? Porque ha retardado su proceso. Hablamos de ciertos tipos de berrinches, por ejemplo, en los adultos. Claro, hay personas, por ejemplo, que yo siempre me río porque algunos solamente hablan de berrinches de niños. Yo la verdad siempre hablo, ¿no te has dado cuenta que has hecho un berrinche al adulto? Claro. Y porque sí, porque a veces dicen, pero yo quiero tal cosa, no me has dado, ya ¡fum! Le tiran el plato, por ejemplo, a la esposa. Sí. Es un berrinche. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, qué vergüenza, un adulto así, qué vergüenza. Por ejemplo, también cuando nosotros no trabajamos estos procesos de adaptación en nuestros niños, ¿no? Y tenemos a una niña que todo quiere, todo pide, entonces la mamá no sabe cómo manejar su berrinche. Llega a tener 20 años y tiene un enamorado y al enamorado le exige todo y le dice, ya déjame, mejor terminamos, y se agarra de su pierna y dice, no, vamos a terminar, le hace berrinches. Y han venido acá a terapia de pareja también y me decía, psicóloga, pero ella se comporta de una manera caprichosa, de una manera extraña, pero ¿por qué actúa así? Y me está describiendo exactamente un berrinche. Claro, es un berrinche. Entonces ya les voy aclarando poquito a poquito, vamos trabajando y le voy preguntando a ella, ¿y quién trabajó tus berrinches? No, mi mamá me miraba y me dejaba. Ese es el primer... Entonces, pero, o sea,
definitivamente así no funciona Sí. el manejo de las Debe haber emociones, o el sea, control. automáticamente debería haber una corrección. Exacto, eso es Claro. inmediato, como te digo. Toda conducta negativa, si se mantiene en el tiempo, entonces eso es dañino también para nosotros, ¿no? Y también dañino para la sociedad, porque la niña se va a casar un día con alguien. Y el ejemplo le va a seguir, lo va a seguir. Exacto, entonces Sí. es toda una rueca y como te digo, hoy en día se teme mucho hablar acerca de la sexualidad, se teme mucho hablar de cómo deberíamos mejorar en el comportamiento nosotros y luego también los niños, los Claro, adolescentes. existe mucho tabú en el tema de los padres, por ejemplo, he visto. Y quizás ellos, como hace un momento me decía usted, los padres a veces le insultaban a su hijo, ¿no? Que es un cochino y todo ello, pero quizás ellos no saben de que en el celular, estando con las redes o el internet, por ejemplo, los propios juegos sacan publicidades. En el momento que pasan de nivel, una publicidad y el niño obviamente no sabe, aplasta cualquier botón que está ahí o la pantalla y te desvía a páginas que nadie sabe, ¿no? Entonces, ese es un factor en que hace que los juegos se desvíen a otras páginas prohibidas en este caso, ¿no? Como me dijeron un profesor, que ni siquiera el adulto debería ver, porque al final la mente se te atrofia y todo eso, ¿no? Y si un niño no se retrae, no quiere jugar y todo ello, pues imagínense un adulto que genera otras cosas también, ¿no? Incluso peligrosas todavía, ¿no? Sí, me estás haciendo recordar el caso de un pequeño también de 10 años que me contó. Él ya después de la 7ª sesión me empezó a contar, me decía, psicóloga, le voy a contar algo, me decía. He tenido este jueguito y yo empecé a ver pornografía porque yo ganaba, pasaba a otro nivel, como tú dices, y en ese momento la niña que yo había elegido para el juego, ¡flum!, se quitaba la parte superior, yo le veía los senos. Y me decía, cada vez que avanzaba de nivel, o sea, lograba desnudarla y me decía, y eso me pareció tan divertido, me decía, y él no, en su inocencia, me decía, me pareció tan divertido, psicólogo. Claro, le digo, porque todo el mundo dice, ¿qué más hay detrás de todo esto? Todos los niños son curiosos, ¿no? Entonces, hasta los adultos también empiezan a ver pensando que esto no les va a hacer ningún daño, pero en realidad sí va a ocasionar daños. La masturbación va a ser la primera respuesta que ellos van a tener, o también a veces los niños también, cuando ya, como te digo, se vuelven adictos y ellos ya se empiezan a descontrolar, porque casualmente pornografía viene de porno, o sea, y es una traducción de prostituta, o sea, se consume, ¿qué cosa? La compra, pero a la gente dice, yo acá no estoy haciendo nada malo porque yo estoy viéndolo, no he pagado, pero en realidad estás consumiendo prostitución, estás apoyando a la prostitución, que un hombre y una mujer se vendan por sexo y olvidamos lo más fascinante que es el amor, que son los procesos del arte del amatorio. Entonces los niños no comprenden nada, ellos simplemente ven, observan y están viendo y no comprenden con exactitud, pero un adulto lo consume para masturbarse. Entonces, ¿qué va a suceder? Muchas parejas cuando han venido acá también a terapia de pareja me decían, mi esposo tiene problemas, me decía psicólogo, no soy feliz con él, yo lo quiero dejar porque él tiene problemas, me dice, de eyaculación precoz. Oye, entonces lo cito y converso con él, me dice, sí, efectivamente, psicóloga, yo consumo pornografía, mi esposa no lo sabe, entonces yo le digo, bien, le digo, vamos a trabajar entonces ese punto, porque es algo a nivel personal. Muchas relaciones se destruyen porque no existe la intimidad de pareja, o sea, no conversan, no se aconsejan, hay tantos temores sobre hablar de mis dificultades, a veces también la mujer experimenta el displacer de estar con su esposo porque ellos me dicen, a mí me trata como si yo fuera, me dice, un animal, agarra y me fuerza. Entonces, a veces también los esposos no saben que están cometiendo un acto de violación con sus esposas. ¿No? Piensan que ese sería el machismo, ¿no? También que piensan de que, bueno, como son casados, tienen que tener relaciones sexuales en el momento que ellos quieran. Claro, entonces hay muchos temas, en qué momento el esposo puede volverse un abusador sexual de su esposa porque él no lo sabe, o también la esposa, porque es mutuo, o sea, si hablamos de maltrato, si hablamos de problemas a nivel psicosexual, también estamos hablando de que la mujer está enmarcada en un proceso también de consumo de pornografía. También he tenido niñas que han consumido mucho pornografía y ellas empezaron a desarrollar mucho
decía, ¿y cómo será el primer beso? No lo han llevado al punto de querer tener su primer beso. Y quieren experimentar lo que ven en la pantalla. Exacto, ¿no? Entonces, las niñas tienen otro enfoque distinto a los varoncitos. Claro. Entonces, hay que observar mucho y a veces las mamás no comprenden por qué sus niñas empiezan de repente ya a querer ponerse otra ropa. Entonces dice, ay, esta es una agrandada. Equivocation. No le digas jamás a tu niña, bella, hermosa, agrandada. Jamás. Porque le estás dando una etiqueta muy dañina para su estructura emocional. Evitemos lastimar a nuestros niños. Es más, una persona que está sufriendo, que de repente ahora nos está observando y que desconocía que tenía esa adicción sexual, que por eso él se desesperaba, por eso le causaba que sea una persona infiel, por eso quería estar viendo a la vecina, a la tía, a la privada, porque con lo primero que ellos empiezan a experimentar es con lo más cercano. Yo conocí a un adolescente de 14 años que él empezó a observar a su primita de 5 añitos. Y me dijo, yo me he enamorado de ella. Entonces le digo, ¿qué significa para ti enamorarte de ella? Entonces él tenía un concepto equivocado. Pero todo eso lo llevó a la pornografía. Encontramos también en los penales muchas personas que por haber consumido exceso de pornografía hoy están condenados por violación y están presos, ¿no? Pagando condenas altas. Entonces, todo esto es un cuidado. A veces decimos, no, eso no afecta, eso no es malo, pero en realidad sí, cuidemos desde nuestros niños, porque ellos serán el futuro, ¿no? Van a ser adultos que también van a veces invitar, a veces algunas parejas también invitan a sus esposas, las esposas, pero mi esposo es un enfermo, este está loco, también lo descalifican y también se van distanciando del esposo. Eso también genera rupturas. Eso no le cuentan a las personas que le preguntan, ¿y por qué te separaste de tu esposo? Ah, no, era un hombre muy problemático. Pero no les cuentan las situaciones reales. Entonces, en realidad, hay consejería, existe ayuda. Hoy en día, que tú también estás fomentando el conocimiento de la parte de la sexualidad, algo que de repente no se habla así nada más. Con eso también estás apoyando a que muchos matrimonios busquen ayuda. Acá no se trata de decir este es enfermo, no, se trata de buscar ayuda, de leer, de buscar aprender. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera vez que escuché la palabra porno tenía alrededor de 10 o 11 años. ¿Y dónde lo escuchaste? Ahora, eso justo le quiero contar, ¿no? Para mí, bueno, estamos hablando de épocas diferentes también. Cuando él tenía 11 años, cuando tenía esa edad, yo era mucho más inocente, obviamente, porque era un niño. Pero recuerdo que yo bailaba marinera, danza, en esa época en el colegio. Y iba a la casa de una amiga, que tenía su familia, la profesora, todo, que bailábamos, ensayábamos, ¿no? Su sala, todo. Entonces había un momento de descanso donde conversábamos, jugábamos, niños de 10 años, 11 años, no había celular, entonces jugábamos así, ¿no? Su casa tenía grande, y me dice un día, Coqui, ¿tú habías escuchado, tú sabes lo que es porno? Me dijo así. No, o sea, no entendía ni la palabra, ni siquiera tenía un significado, algo como que te lleva un significado exacto, ¿no? No, le digo así, y la chica era de mi misma edad. Me dice, lo que pasa es que con mi hermana está su hermanita más pequeña. Que recuerde a la más pequeña, la que le seguía y estaba su hermana. Me dice, no, hemos entrado al cuarto de su primo o algo así, si mal no recuerdo. Hemos visto un disco y lo hemos puesto para verlo, pues y ahí decía solamente porno. Es así. Como no sabíamos qué cosa era, lo hemos puesto para verlo. Y me dice, tú no sabes. Me dice, ¿qué? Le digo yo también, porque yo soy inocente, ¿no? Claro. Hemos visto dos personas así desnudas, ¿qué es esto? Que sí. Sí, no sabías, me voy a preguntar, no, nunca había escuchado, ni visto, ni nada, pues, ¿no? Entonces, esa es la primera vez que yo escucho la palabra porno, en realidad, ¿no? O sea, no pornografía, sino directamente porno, me dijo, ¿no? Claro. Ya, entonces, creo que también a veces influye, o aparte de ello, que a veces los adultos tienen conversaciones de adultos delante de un niño. Y ellos piensan que porque son niños no entienden. Exactamente, me ha pasado también, ¿no? Entonces, ese es un error grande también que se comete en casa, o
no solo en casa, sino en el colegio o en el barrio donde estás tú, ¿no? Exacto. Y también a veces se cree que el niño, porque está dormido, tiene 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, tienen relaciones sexuales, los papás dicen, no, él está dormido, no se da cuenta de nada. Y muchos niños me han narrado cómo empezó también su deseo de saber acerca de la pornografía por esos incidentes en su propio hogar, ¿no? Entonces, a veces también hablaban los papás en doble sentido, hacían juegos, todo, y los niños iban, captaban, decían, ¿y qué es? Y eran más sensibles todavía al consumo. Ahora, como tú sabes, pornografía significa pues las imágenes de acciones sexuales, pero hoy en día se llevó al cine, ¿no? Entonces, de una revista, porque antes se consumía la pornografía en revistas, veían imágenes, hoy en día esas imágenes ya son videos, ahora ya son películas, entonces este es un rubro muy alto, o sea, es de verdad la inversión, es muy alta y también la ganancia es multimillonaria. Claro, si hay, ahora la cuestión es que como al haber ganancias es porque hay muchas personas que consumen eso, ¿no? Sí. El otro día veía creo que no me acuerdo, veía una entrevista de un actor de doblaje y él menciona que vio, por ejemplo, él un documental sobre una página, no recuerdo el nombre, de pornografía, de cómo esa página fue creciendo y el consumo anual de pornografía de las personas era pues bastante, ¿no? Entonces, cómo ellos, los dueños de esa página, o el dueño, ha ido pues monetizando y es una persona que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, hay mucha demanda en realidad de pornografía, ¿no? Y eso es lo que están pagando, sin contar los que no pagan, que son páginas por ahí clandestinas, que consumen gratis, ¿no? O el consumo de bueno, creo que el tema de las revistas creo que ya no hay mucho, por decir así, porque ahora está el celular y automáticamente lo pueden consumir. Eso es cierto. Hoy en día se podría decir que lo encuentras para todos los gustos, o sea, y por desgracia los niños no es que tengan acceso a comprar todo aquello. Lamentablemente ya para que ellos ganen más dinero lo ponen en los videojuegos de los niños. Entonces ya lo hacen de manera adrede, sin respetar a nuestros pequeños, sabiendo que ellos van a ser curiosos, sabiendo de que ellos, al no tener conocimiento, ellos lo van a ver una y otra vez porque les va a parecer a algunos divertido, otros lo van a ver por asombro, otros lo van a ver porque dicen qué feo, como las películas de terror, los niños dicen qué feo, y siguen viendo, qué feo, qué feo, qué feo. Porque, qué feo. No, qué miedo, pero de nuevo vuelven a, ¿por qué? Porque los seres humanos llegamos a observar en ese momento que hay cosas que nos hacen olvidar muchas problemáticas. Claro. Entonces, muchos niños también consumen la pornografía por los problemas que hay en casa, o también las películas de terror, porque ahora han mezclado las películas de terror, Drácula, o sea, y todo un juego de sucesos también pornográficos, o sea, donde el niño capta a través del juego, o sea, mira, a través de lo más sutil para el niño ingresa, y claro, él pues va a ser, ¿qué cosa al final? Un consumidor activo, mira, por cuántos años, ¿no? Claro, porque incluso hay películas que quizás hay pequeñas escenas cortitas de segundos donde no es pornografía, por decirlo así, directa, pero hay escenas ya de sexo dentro de ciertas películas, ¿no? Entonces, que son cortas, pero los niños que lo están viendo, ¿qué es eso? Dicen, ¿no? No entendí, ¿no? Recuerdo también hace tiempo, por ejemplo, que yo vi una serie, y es una serie sobre conocimientos, no sobre un ladrón y todo ello. Pero donde tú ves, o sea, disfrutas la película porque es cómo la inteligencia de una persona hace que robar algo, las personas no se dan cuenta, cómo ingresa, cómo saca, todo ello, ¿no? Pero dentro de esto hay una pequeña escena de sexo. Entonces recuerdo que mi primo me comenta, oye, quiero ver esa, es buena, le decía, pero vela sola, no lo veas con tu hija, ¿no? Porque a veces yo me cuenta, yo veo películas con mi hija y todo eso, no. Si vas ¿y por qué? Me dice, tú solamente velo solo, le digo, no lo veas con ella, yo te digo, pues yo lo he visto, ¿no? Entonces, después de unas semanas, me viene y me dice, sí, tenías razón, que no tenía que verlo con ella, ¿no? Pero ¿lo viste con ella o solo? No, lo vi solo, como tú me dijiste, ¿no?
Eso es bueno, le digo, ¿no? Porque una criatura de 6, 7 años que no sabe, o pregunta, y si, bueno, vamos a preguntar en el aspecto que pregunta, papá, ¿qué es eso? Y él no sabe responderle. No, porque también es otra cosa. Y si él no sabe responderle, la criatura busca en otras personas quizás respuesta. O en el internet y sin darse cuenta, pues se van a páginas también. Claro, en realidad, hoy en día, en cualquier momento, cuando tú ves una película, una serie, lo que fuere, va a haber un contenido inapropiado, Sí. ¿no? Entonces, yo considero que también ya hay que empezar a explicarle a nuestros niños. Una vez que tu niño ya ingresa al colegio, 3 añitos, ya debe ir teniendo pequeños conocimientos Ajá. de todo eso. ¿Por qué? Porque va a ir a un ambiente social, donde no sabemos la educación del otro amiguito, del otro compañero del otro aula, también va a tener acceso a un niño de 4 años, de 5, porque los niños iniciales se juntan para jugar y tiene que existir un pequeño conocimiento siempre de temas de sexualidad, porque Claro. si tú le dices al niño, no, nadie debe tocar tu cuerpo, ya le estás enseñando sexualidad. Hijito, que nadie, ninguna de tus compañeras de hacer que te quiera dar un beso, porque a veces las niñitas cuando ven muchas novelitas, muchas series, entonces vas a acercar, le dice, ay, tú me gustas, yo te quiero, puedes ser mi novio, y luego el niñito dice, ah, ya, Ya, claro. Claro. ¿por qué? Entonces él, ajá, todo el tiempo los niños me cuentan esas historias, luego hacen matrimonio, se me hacen 2 papelitos, hacen sí. anillitos, sí. Dice, vamos a jugar al matrimonio. Ah, sí, les digo, Sí, y me cuentan. Uy, sí, o sea, de verdad que el mundo de los niños también, yo me modernizo todo el tiempo porque los niños me cuentan unas cosas de los más interesantes. Y ellos hacen toda la ceremonia, buscan a los padrinos, hacen los anillos, todo, sus promesas de amor, todo. Pero yo les digo, ¿y ustedes, les digo, en casa les han aconsejado, saben lo que es el noviazgo, el enamoramiento? No. Esto vimos en una película. Y estamos haciendo todo lo que hemos visto en la película. Miren, o sea, la influencia de la comunicación. Por eso, en ese momento nosotros también estamos generando conciencia, pero una conciencia buena para las personas, porque hay muchas cosas que se están observando, pero es porque ingresa a nuestra mente y no tenemos como un pequeño dispositivo, podamos decir, o sea, como un pequeño acto de conciencia de decir esto es bueno, esto es malo. Debemos enseñar a nuestros niños a discriminar. Hijito, esto es bueno, esto es malo, mi amor. Y ver, hijita, esto es bueno, esto es malo. Como cuando le enseñamos cuando es pequeñita, ¿quieres ponerte tu vestidito rojo o tu vestidito de flores? Ah, mamá, yo quiero este. Muy bien, desde pequeños hay que enseñar a elegir. O estas zapatillitas o estas otras. Ah, estas, mamás, muy bien. Dentro de la estructura de lo que le vamos a cambiar, ellos eligen. Ya. Así le vamos forjando una estructura de decisión. Con el tiempo le vamos a enseñar la toma de decisiones, le vamos a hablar de conceptos. A ver, búscame el concepto, yo te lo leo y le vamos a enseñar imágenes. Entonces, recuerdo que, eso es muy bueno. Claro, recuerdo que también escuché también que los niños, si van a ver una película, es bueno que un adulto esté. Porque a veces sale la curiosidad y el adulto, en este caso los padres, tienen que saber responderle también a sus dudas, ¿no? Que quede claro. Claro, con ciertas palabras también que los niños puedan entender. Cierto, antes teníamos esa cultura, ya se ha perdido, porque los papás hoy en día pues trabajan muchísimo, le dejan encargada de repente con la hermanita mayor se va por ahí a escuchar su música, a estudiar, y dice, ya mi hermanito está viendo su película. ¿Por qué? Porque tienen la concepción de antes, de que antes veían un dibujo animado y se quedaban ahí. Los niños hoy día saben cambiar, ya se fueron, son tan veloces, o sea, en un ratito te cambian todo el panorama. Y eso es gracias al YouTube. El YouTube tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus cosas negativas. Por eso es importante no satanizar la comunicación o las redes sociales, no, sino saber cuidar, saber enseñar a nuestros niños a discriminar y también que ellos nos pregunten abiertamente, mamá, mira, vi esto, ¿qué significa? Entonces, si no sabes responder en ese momento a tu niño, a tu niña, dile, mi amor, a ver, ve, dúchate, trae tu cuaderno, todo, y más tarde yo te aclaro todo eso y lo conversamos luego. El niño sabe qué significa postergar. Hay que enseñarle a esperar.
Entonces, mientras tanto tú vas, ingresas al Google, ya vas a buscas a la psicóloga. Me ha tocado casos acá que venía la mamá, psicóloga, es urgente. Yo le decía, sí, ¿qué pasó? Es urgente una sesión, ya. Y me decía, psicóloga, ha pasado esto, mi niña ha visto esto, me ha preguntado. ¿Yo qué le respondo? Qué chévere, qué bonito tener una mamá, un papá. Preocupado, ¿no? Exacto. Claro, eso es cierto. Muchos papás dicen que mi hijo vaya solo a terapia. No, mal. Y yo le digo, ese es un esquema sistémico, el papá y la mamá tienen que también entrenarse y prepararse. No, mi hijo tiene que ser el único que va a tener, pero quienes tienen que ser entrenados también para la comprensión son los papás. No, porque al final la psicóloga luego queda en el trabajo o en casa, bueno, y en casa quedan los papás con el niño, son ellos los que tienen que convivir con Claro, él. y van a decir la psicóloga sabe más que mis papás. Yo prefiero hablar con la psicóloga que con mis papás. Entonces claro. mi trabajo es enseñar que los niños al final sigan confiando en sus papás o se apertura el tema comunicativo con los padres, pero hay papás que tienen mucho miedo de hablar de esos temas con sus hijos. Entonces prefieren ver a la psicóloga. Entonces cuando ellos tengan problemas mayores en etapas de noviazgo o dificultades, no lo van a conversar con los padres. Lo van a buscar, de hecho, con otros especialistas, pero qué triste, ¿no? Uno siempre necesita de la familia es todo. Claro, yo he notado, bueno, he notado por experiencia propia, he visto digamos, a familiares o en el trabajo, he escuchado que muchas personas incluso tienen vergüenza, o sea, tienen mucha vergüenza al hablar de que, ay, yo, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo de que esta parte es del hombre, estas partes son de las mujeres, por decirle los nombres, ¿no? Que la vagina es de la mujer, que el pene es del hombre, que cuando va creciendo sus hombros se anchan, la voz cambia, que el vello púbico, el vello de la axila, todo va cambiando. Ay, no, qué vergüenza, es mejor que el profesor le enseñe. No porque, bueno, esto te enseña en el colegio, pero ahí, como dices, todo el profesor, ¿no? Entonces yo también creo que está mal, porque al final en casa, los niños que lo que aprenden en el colegio van y dicen, papá, mamá, bueno, no todos hoy en día creo, ¿no? Se ha perdido mucho. Yo recuerdo que cuando tenía 6 años en el colegio, me enseñaron cómo se hacen los hijos, pero no era como que la florcita, eso no, ¿no? Llego a mi casa, recuerdo porque mi papá, tenemos una pequeña tienda, mi papá estaba atendiendo, mi mamá estaba en la cocina cuando yo llego. Digo, ma, le digo, hoy día aprendí cómo se hacen los hijos. Digo así. Así, a ver, cuéntame, me dice ella. Ya. El profesor me ha dicho de que, y yo le digo así, me acuerdo, todavía estaba en el chiquitito, bueno, y siempre donde me paro ahí, junto a una pequeña cortina que hay, yo le digo, el profesor me ha dicho que el hombre introduce el pene en la vagina de la mujer. Y luego sale el espermatozoide, va nadando, se junta con el óvulo, no sé qué, algo así le dije más o menos. Y ya está, ahí salen los hijos. Ah, ya, sí, está bien, mejor así más o menos. Más o menos recuerdo eso que le dije, ¿no? Porque hace un tiempo mi mamá también lo comentó, ¿no? Ah, sí, él vino, así, ¿no? Entonces, recuerdo que mi papá también comentó en una ocasión de que ciertos temas a veces, para él quizás dijo, uy, ¿por qué le enseñas a mi hijo? ¿No? Recuerdo que fue al colegio, como que me comentó, a preguntar, ¿no? Profesor, ¿por qué usted le está enseñando tema de sexualidad a mi hijo, ¿no? Todavía están entre 6 y 7 años. No, le dijo, ¿sabes qué? En la currícula del colegio está especificado que debemos enseñarle a los niños ya que ellos aprendan a separar lo que es varón, mujer, cosas que no se deben tocar, ¿no? Entonces, mi papá le dijo, ya está bien, pero sí, siempre con cuidado, ¿no? Porque la información que el profesor da, no todos los niños quizás lo reciben igual también, ¿no? Claro. Y la curiosidad también es diferente, algunos tienen más curiosidad que otros, investigan más, y otros quizás, ya lo dejan también, pues, ¿no? Sí, lo que tú me dices es muy valioso, en realidad tu maestro, él lo tomó literal. Hay otros maestros que lo cuentan, van de frente al espermatozoide y el óvulo. Claro. Obvian la parte del coito, de la penetración, todo, o sea, va, y los niños dicen, ya, el espermatozoide, se centran en el espermatozoide y en el óvulo, lo más fascinante de la creación de la vida. Y también lo que los papás deben, cuando ya los niños tienen ese conocimiento, es hablar del amor. Mi amor, va a llegar ese día donde tú ames a una persona
y la vas a elegir para que se case contigo. Entonces ahí nosotros le podemos hablar de la parte valorativa del amor, porque esa parte no le piden en la currícula que lo hablen. Entonces, Claro. pero en casa sí podemos alimentar, mi amor, va a llegar ese día, ese momento especial, le tenemos que enseñar a esperar. Entonces los papás necesitamos solamente comprender que los niños necesitan ir aprendiendo como motivo de acuerdo a su edad. A 6, 7 años el niño ya es consciente, ya sabe discriminar de lo bueno de lo malo. Entonces el maestro, como te digo, se fue a lo literal, en buena hora te educaron de esa manera y luego tú has ido alimentando también ya la parte valorativa en tu hogar, con de repente ese factor tan bonito que el papá cuenta cómo se casó con tu mamá, cómo le enamoró. También era tímida. No, lo que pasa es que yo siempre he sido curioso en preguntar. Eso está muy bien. Sí, o sea, a veces en la mesa, sí, en la mesa estamos almorzando o cenando y dicen, ¿y ustedes cómo se conocieron? Claro. ¿A qué toca tu mamá? No, que toca tu papá. Dicen, bueno, yo estaba en la calle, nos conocimos, así, ¿no? Entonces, ¿o qué sucede si algún día ustedes no están, por ejemplo, decían, ¿no? ¿Qué hago? Pues yo soy hijo único. ¿Cómo hago, no? En mi casa, y si me quieren robar, o a veces hasta la propia familia te roba. O sea, me creaba ciertas situaciones para yo un posible futuro que quizás, bueno, no existió, pero siempre mi papá, mi mamá me decían, no, hijo, si pasara eso, por ejemplo, si nosotros muriéramos en un accidente, tienes que ir donde tu tío tal, por ejemplo, me decían, ¿no? Que es mayor que mi mamá, su hermano o tu tío, porque ellos te pueden explicar, te pueden ayudar, tienes que hacer esto, así, ¿no? No tengas desconfianza en tus tíos, ¿no? Yo sé, pero si yo no confío en tal tío, por ejemplo, decían, oye, a ver que lo vean, me van a decir, ¿qué tío? No, pero era por ambos lados, en un hermano, digamos, de mi mamá y una hermana o hermano de mi papá, digamos, no confío yo quizás, no por el hecho de que me vayan a hacer algo a mí, sino porque me pueden quitar la casa, claro, o algo, si yo donde vivo, digo, ¿no? Pero siempre les he preguntado, o sea, hasta ahora, eso está muy hasta bien. Ahora si ustedes, después de yo pregunto, o sea, cosas que no entiendo, tengo esa duda, ¿no? Oye, ¿por qué esto? Entonces, claro, a veces como les comentaba, a veces yo también digo algo y no me entiende, entonces tengo que volver a explicar para que me entienda. Y es bueno que un niño sea curioso. Creo que hasta cierto punto quizás, ¿no? Es que lo bonito que has dicho es que tener este tipo de comunicación con tus padres es muy bueno. Y el detalle es que tú lo iniciaste. Solo deben iniciar los papitos, hijito, mira, te entreno. Es como el simulacro. Tanto entrenas a un niño, cómo puede salir del aula para un caso de terremoto, que ya se le hace fácil, baja sus niveles de tensión. Sí. O sea, tú siempre has buscado el esquema de seguridad. ¿Por qué tenemos que dar a nuestros hijos esquemas de seguridad para que sean felices? Para que tengan confianza en la vida. Porque todos vamos a experimentar miedo, inseguridad, pero los valientes, a pesar de tener miedo, a pesar de sentirse inseguros, los valientes son los que siguen dando pasos a pesar de esas emociones. ¿Por qué? Porque se sobreponen. Entonces ahí está el éxito. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de mi ya adolescencia, me pongan 13, 14, 15 años más o menos, recuerdo que, y antes, ¿no? Y a ellos recuerdo justo lo que le comenté hace un momento, que a veces los padres o tu familia o los vecinos hablan entre adultos y el niño está paradito, digamos, esperando que mamá, papá se desocupen, o estás jugando pero te entretienes escuchando otra conversación que no viene al caso. Y eso me pasó a mí también. Yo escuchaba y no tenían las personas adultas en ese momento, no tenían cuidado de que yo estaba escuchando. Entonces, como yo no entendía lo que ellos decían, recuerdo que iba donde mis profesores en el colegio. Pero no le decía, mi papá dijo, mi tío dijo, mi primo dijo, el vecino tal dijo, no. Yo decía, profesora, una pregunta, ¿qué significa cuando una persona habla así? Pero creo que nunca fue cosa mala o en un sentido perverso, por ejemplo, como la pornografía, porque los profesores hubieran dado una alerta, ¿no? Hacia mi persona diciendo, oye, ¿dónde escuchaste ese? O eso, o llamado al auxiliar, o mis papás, no, nunca. Porque yo les preguntaba algo a los profesores y los profesores me respondían, esto es así, ¿qué significa tal cosa, tal cosa? Ya. Entonces, como pues, yo sentía que no era suficiente lo que el profesor me decía, iba donde otro profesor y le ponía el mismo ejemplo. Está muy bien, no, en serio, no, sí, lo he contado. Profesora,
profesor, ¿qué significa esto? Ah, esto, ah, ya. Y como este profesor me daba, digamos, una, dos, tres palabras diferentes a la otra profesora, entonces si voy a donde el profesor me da otra cosa más, o sea, que llene más. Y iba donde otro profesor en el recreo, ¿no? O a la salida, profesor, ¿qué significa esta cosa? Y me, esto, qué bueno. Y hacía, y eso hacía Ibas siempre, creando el concepto. claro, entonces de vez en cuando que no entendía ciertas cosas, iba a mis profesores, a diferentes, y les preguntaba, ¿no? Y hoy en día también, quizás lo hago un poco menos porque ya soy un adulto donde ya entiendo muchas cosas, o varias, mejor, muchas no, creo que varias nada más. Pero cuando no entiendo, estoy preguntando, ¿qué significa esto? Eso es Entonces, humildad. claro, Todos tenemos que ser humildes y seguir preguntando. preparándonos. Está muy Sí, bien. y, Eso es y yo, excelente. y yo a veces, hoy en día trabajo con niños, o sea, dentro de 10 11 12 años trabajo con ellos y también preguntan, ¿no? Claro que no preguntan ciertos temas personales, pero con el tema que se está realizando, bueno, te preguntan y esto, yo cada pregunta tengo que responderla. No, quizás eso es lo que mis profesores formaron en mí, ¿no? Cada pregunta, ¿no? Incluso hace poco un niño me dijo, pero ¿por qué le respondes? Una pregunta tan simple, me dijo, ¿no? No, que cada pregunta tiene que ser respondida, le digo, ¿no? Quizás en algún momento se dé cuenta de que ya me está haciendo preguntas quizás obvias, pero hay que responderle, ¿no? Por respeto. Qué Y él dijo, bonito. porque mi papá no me responde, dijo así. Y bueno, no le pregunté más, no quise preguntarle más porque creo que en mí en ese momento no quiso creer de que el papá quizás lo dejaba al niño como que no le entendía Sí, o algo como que lo dejaba en visto como se dice, ¿no? hay padres que hacen Hay padres eso, que se hacen eso. asustan, dicen, "Ay, no saben qué responder y me dicen, psicóloga, no le respondo a nada. Claro. Hay madres y padres que hacen eso, Wow. y ahora está demasiado, demasiado de moda eso. En Debe visto, ser. tú lo has En dicho, visto, sí, en en visto, visto. no, y eso no es bueno, No. porque los niños van sintiendo que no son importantes, que no son valiosos, que lo que ellos dicen o sienten o piensan no vale. Ese es un mal mensaje que le damos a nuestros niños Claro. o a un ser humano. Toda duda, por más chiquitita que sea, por más obvia para mí o Ujú. para ti, es una cosa, pero no puede ser lo mismo para la persona que te está preguntando. Claro. La otra persona está afianzando un conocimiento. Y eso somos nosotros. Con humildad y gratitud debemos actuar mucho en esta área espiritual tan poco detallada, tan poco a veces investigada o a veces colocarle más énfasis. Ah. Por eso que tenemos una sociedad donde el niño estudia por estudiar, tiene una mochila y ni siquiera agradece a su papá. Dice, bueno, ese es un deber de mi papá. Tiene lo que tiene y no lo ve como algo que tiene que agradecer. Y entonces no se esfuerza en esta vida. Entonces en esta vida nosotros tenemos que aprender de todo un poquito para ayudar al otro, al más necesitado, al más desvalido, a las parejas, a los padres, a los niños. Ujú. O sea, Sobre todo los nosotros niños, ¿no? estamos sumando, exacto, lo que haces Claro. tú y te agradezco realmente la invitación a todo, de Sí. verdad, que vienes realizando, te felicito, sé que te va a ir muy bien, cuenta conmigo siempre y Gracias. también a Sí, Lidia, o sea, está muy bien todo hay esto. temas que nos da vergüenza, o hay un tabú de las personas que no quieren hablar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la pornografía infantil es muy delicado, ¿no? Porque es un niño que se está formando y la verdad es que se atrofia su comportamiento, su cerebro, y eso crea un adulto pues disfuncional más adelante, no tiene control Sí, ni del mismo. Entonces es realmente triste. lo has descrito muy bien. Todo ser humano no debe verse como un enfermo, sino como un ser que sufre, que desconoce. Y ¿No? que nuestra misión, si sabemos un poco más, enseñarle y empezar a cambiar nuestros criterios de vida. Las personas hacen cosas inadecuadas por desconocimiento, a veces conociendo muy poco o siendo súper inconscientes de lo que vienen haciendo. Entonces hay que hablarlo, no hay que callar. Como tú dices, hay Mm. mucha gente que lo deja todo en visto, ¿no? O agarra y dice, no pasó, o utiliza mucho su mecanismo de negación, su estado avión, dice, no Claro. pasó, no sucedió, El modo no veo, avión. se pasan de frente, ve que está haciendo algo mal un niño, se va de frente. Por Claro. ejemplo, me gusta que en la calle, por ejemplo, hay personas que lamentablemente tienen esa problemática por haber visto mucha pornografía o por también tener ya problemas de esquizofrenia o también otros problemas de salud mental. Ujú. Ellos se desnudan en las calles. Mm. Entonces, mucha gente piensa, oh, eso es como un chiste, es esto. No, eso de aquí es muy peligroso.
Entonces hay que avisar a la policía para que esa persona vaya a un tratamiento Terapia, ¿no? especializado, se llama exhibicionista. Claro. Y acá en Barranca hay. Entonces, si yo estaba pasando, me acuerdo, estaba con mi pequeña, veníamos y una señora me pasaba la voz, me decía, no, y yo entonces me detuve y yo no me había percatado porque ella sí, ella venía por esa calle, me dijo, hay un hombre ahí, está un enfermo, me dijo, se ha descubierto para que yo lo vea sus genitales. Oh, entonces yo crucé, pero me dio gusto, de verdad que aquí en nuestra querida Barranca haya personas que todavía consideren cuidar a un pequeño y otra Claro. persona, ¿no? Entonces yo también luego pasaba otra persona, una señorita por ahí, le dije, hija, no pases por esa calle, yo he cruzado porque ahí hay un hombre que tiene un problema de exhibicionismo, le digo, ya, gracias, me dijo así. Entonces, creo que si todos buscamos ayudarnos, y luego busqué también un número para avisar de que tengan cuidado, que por favor, serenazgo, todos ellos puedan sacar a esa persona de ahí y que le den ayuda respectiva. Entonces nosotros tenemos que ser una sociedad, si todos nos ayudamos, todo eso va a cambiar. Y yo le explicaba también al caballero que respondió la llamada, le dije, él sufre esto, es otro caballero. Otros lo ven como algo chistoso, oye, no se hace enfermo, no se ha pervertido, y se quedan ahí como que es un chiste, pero no es eso. Pues esa persona se tiene una problemática muy alta, ¿no? Entonces, eso somos en esta sociedad. ¿Qué tan importante, ya para ir, para ir terminando ya, qué tan importante es un psicólogo en los niños, no? O sea, en los colegios? En realidad, para mí, que soy psicóloga... Usted, por ejemplo, como madre, primero como madre. Ya, como madre. Para mí es muy importante porque los niños necesitan aprender a trasladar sus tristezas o las cosas que pasan, porque los pequeños también tienen sus pequeños problemas, eso es obvio. A veces problemas de aprendizaje, a veces problemas entre compañeritos, entonces el psicólogo viene a ser ese nexo, ese mediador para saber solucionar. O sea, todo problema tiene una solución. Por eso que dentro del colegio, en el área de aprendizaje, el niño aprende si está motivado, si el niño cree que todo problema tiene una solución. El niño que no aprende es un niño que cree que este mundo es hostil, que no es posible las cosas. Entonces, ahí está el trabajo del psicólogo. ¿No? Entonces, como madre, yo digo que qué excelente que haya psicólogos en los colegios. Y como psicóloga, yo me siento agradecida a Dios, primero a Dios y también a todas las personas que confían en mí, porque muchos me dicen, me siento bien. Pensaba que esto no tenía solución. Hoy soy feliz, hoy me siento bien. O me dicen, mijito, qué bien, ya aprendió, ya sé esto, ya sé lo otro. Y de verdad que yo me siento feliz porque siento que sumo a las personas. ¿No? Entonces yo también digo, felicito a los padres que se esfuerzan, que no se quedan con poco. Ellos se quedan ahí apoyando a su hijo hasta que sus hijos logran cosas increíbles, ¿no? Entonces hay que tener ese amor a nuestros hijos, a las personas. He tenido oportunidad también de que mis pacientitos le decían, no, de la psicóloga. Me decía psicóloga, y ya le pagué su terapia a mi amiguita. Y entonces yo decía, ¿qué? Wow. Y la otra persona no lo sabía. Me decía, no, le digo, su amiga ya le pagó su terapia. Y decía, se quedaban así sorprendidos. O sea, si a lo bueno que he recibido yo, quiero que también otra persona lo reciba. Es una cadena de ser solidarios, de que ellos saben lo valioso que es la salud mental. Y agradezco, ¿no? Aquí, no puedo decir claro los nombres, pero saben a quiénes me refiero, a esas personas maravillosas y valiosas que cuando ven a alguien mal dicen, ve a tal persona, ¿no? Qué bonito, porque eso somos. Con mucha humildad hay que reconocer que ese es el trabajo de un especialista. Nosotros podemos escuchar, podemos abrazar, consolar, hasta ahí es nuestro trabajo. Pero lo demás le corresponde a un especialista. Claro, qué bueno. Gracias de verdad, porque nos muestra la realidad que sucede en casa, quizás de muchos hogares, ¿no? La pornografía infantil es muy delicado y hay que tomarlo también con pinceladas, quizás, ¿no? Porque no todos reaccionan igual, tanto los niños como los padres, ¿no? A veces
el horrorizarse de lo que está sucediendo hace que los padres también quizás reaccionen mal, no sepan reaccionar, y pocos son los que quizás reaccionen bien y busquen ayuda profesional, ¿no? Gracias, espero que podamos conversar sobre un tema así de complicado y encontrar y dar ayuda a las personas que puedan escucharnos, ¿no? Quizás no saben, como usted lo mencionó, Claro. que tienen ese problema porque quizás lo consumen, pero no, yo lo controlo, la clásica de las drogas, ¿no? No, yo lo controlo, cuando quiero lo dejo, pero nunca lo pueden dejar. Mañana, tarde, noche quizás están así, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a todos también por poder vernos. Gracias. Gracias, nos vemos. Bendiciones.